momento entonces corren las 2 horas que tienen los interpelantes, la legisladora Paola Cabezas y Leonardo Berresueta, quienes también son proponentes del juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Inicia el asambleísta Leonardo Berresueta. Pueblo del Ecuador que nos mira a través de los medios de comunicación y que sigue muy atentamente este proceso de juicio político. Hoy, señora presidenta, nos reunimos en una sesión que representa un punto de inflexión importante para el país, una instancia crucial para la defensa de la institucionalidad y el respeto a los derechos fundamentales. No es fruto del azar que estemos aquí, ni que el proceso que hoy emprendemos haya captado tanta atención en todo el Ecuador. Lo que está en juego el día de hoy, en este importante debate, no solo el presente, no es solo el presente, sino el futuro de la democracia, así como la capacidad de nuestras instituciones para salvaguardar el Estado de Derecho y así garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. El presente juicio político contra la señora ministra del Interior, doctora Mónica Palencia, trasciende de la mera cuestión de responsabilidades individuales. Se trata de un espejo que revela las profundas fallas estructurales de un gobierno que ha permitido que la violencia, el crimen organizado y la impunidad dominen nuestras calles y nuestras instituciones. Hoy estamos aquí para exigir rendición de cuentas y justicia en nombre de todos los ciudadanos y ciudadanas del país, ciudadanos que han sido víctimas de la inoperancia y la negligencia de nuestras autoridades. Este juicio político, señores legisladores, ha sido obstaculizado repetidamente a lo largo de todo el proceso, en su calificación, durante las sesiones de la Comisión de Fiscalización, por quienes, como no puede ser de otra manera, buscan proteger a la ministra. Sin importar que mientras tanto todos los ecuatorianos se sigan muriendo a diario, como lo ocurrido ayer en Machala, por ejemplo. Para ellos, lo esencial no es la seguridad, para quienes pretenden evitar este juicio político, sino evitar que su ministra sea removida del cargo. Una ministra, señores legisladores, que lejos de presentar pruebas contundentes en su defensa, ha aportado pruebas absolutamente irrelevantes. Y lo más grave, ninguna de estas pruebas ha logrado desvirtuar las acusaciones formuladas por los interpelantes. Por el contrario, de la misma evidencia se presenta que se desprende claramente el incumplimiento de funciones que ha caracterizado su gestión. Colegas asambleístas, es fundamental que tengamos claridad en este punto, ya que se ha escuchado a varios colegas de la bancada oficialista, sobre todo, afirmar que no se le ha permitido a la ministra defenderse adecuadamente. Permítame, señora presidenta y señores legisladores, precisar los hechos. Desde el 7 de agosto, reitero, 7 de agosto del presente año, fecha en que fue notificada con el pedido de juicio político la señora ministra, hasta el 24 de septiembre, cuando concluyó el plazo para la presentación de pruebas de cargo y descargo, transcurrió 1 mes y 17 días. 1 mes y 17 días. Un periodo más que suficiente para que la señora ministra preparara adecuadamente su defensa, tiempo incluso superior al que otras autoridades interpeladas han tenido. Sin duda, la estrategia ha sido constantemente alegar la vulneración de sus derechos. Si lo analizamos con detenimiento, esto es lo que ha prevalecido durante todo este proceso.
la vulneración de los derechos de la interpelada. Con esta maniobra ha intentado desviar el foco del juicio hacia una supuesta violación de sus derechos en lugar de enfrentar lo que realmente está en discusión. Un juicio político por incumplimiento de funciones, por su inoperancia, por su incapacidad para liderar la política pública de seguridad. En este juicio se esperaba que demostrara con datos concretos la situación real que vive el Ecuador, pero ha optado por centrar su discurso exclusivamente en sus propios derechos, sin reconocer que lo que aquí se reclama es el derecho no de ella, sino de todos los ecuatorianos a vivir en paz, a tener seguridad, a vivir en armonía, señora presidenta y señores legisladores. Hoy, este pleno le recordará a la ministra la razón por la cual está aquí, para rendir cuentas sobre sus actuaciones, sobre su gestión, frente a 3 motivaciones y argumentos claves que sustentan la causal de incumplimiento de funciones. Primero, la inexistencia de un plan de seguridad concreto independientemente de su nombre, ya sea Plan Fénix u otro. La realidad, y como lo vamos a demostrar, es que este plan no existe. No existe. La profunda crisis, segundo, la profunda crisis de inseguridad que continúa afectando al Ecuador. Tercero, la recaptura de alias Fito y otros prófugos, 90 ya a la cuenta, un reflejo evidente de la falta de control efectivo sobre esta situación. Pero sobre la inexistencia del Plan Fénix solicito, señora presidenta, que se pueda proyectar a través de Secretaría el archivo número 1 que ha sido enviado a su consideración. Proceda, señor secretario. Autorizado, presidenta, por favor, TICS, proceder. Necesitamos urgente un entorno seguro para las familias ecuatorianas, con una central de inteligencia que permita proveer información vital para prevenir delitos, responder a emergencias y garantizar la seguridad de los barrios. Con el Plan Fénix, primero, dotaremos a nuestras fuerzas del orden con uniformes de alta resistencia balística, chalecos con panel de cerámica y cascos integrales con protección nivel 4, pistolas de precisión, rifles de última generación, equipo de visión termo y nocturna para proteger las 24 horas, drones para tener una vigilancia aérea con reconocimiento facial, patrullas blindadas y sistema de mapeo satelital para una respuesta inmediata. Con esta central de inteligencia y armamento táctico nos encargaremos de liberar a nuestros barrios y ciudades de la delincuencia. Por un nuevo Ecuador, Daniel Noboa, presidente. Gracias, señora presidenta. Este video es testimonio de las promesas hechas por el presidente durante su campaña, donde garantizaba el presidente de la República soluciones concretas a la inseguridad. Así lo decía en el video. Desde su llegada al Ministerio del Interior, la ministra Mónica Palencia ha sostenido públicamente que el denominado Plan Fénix es su principal estrategia para enfrentar la creciente violencia y criminalidad que aqueja al país. Sin embargo, lo que ha quedado claro a lo largo de este proceso de juicio político es que dicho plan no es más que una ilusión, una promesa vacía, un lindo spot de marketing político que jamás se ha materializado en acciones concretas y efectivas. No se ha justificado, señores legisladores, ningún proceso de adquisición nuevo sobre la base de este plan, alguna contratación para la compra de equipos y recursos prometidos, lo que constituye una grave falacia que ha contribuido directamente a la crítica situación de seguridad que hoy enfrenta el Ecuador. La propia ministra
ha reconocido en las intervenciones que el denominado Plan Fénix ni siquiera, y escúchese bien, señores legisladores, ni siquiera ha sido aprobado como una política pública oficial. A pesar de ello, ha aludido a resultados presuntamente alcanzados bajo dicho plan, cuando la realidad refleja todo lo contrario, un alarmante deterioro de la seguridad nacional. Los delitos violentos se han incrementado significativamente. La tasa de homicidios continúa en ascenso, particularmente en provincias donde no se ha desplegado el anunciado bloque de seguridad. Machala, por ejemplo. Como resultado, la población vive sumida en el temor constante y la incertidumbre. Asimismo, la señora ministra ha fallado en proporcionarnos información precisa al no presentar de manera formal y clara los objetivos, metas e indicadores de éxito del Plan Fénix. Surge entonces una pregunta: ¿cómo es posible hablar de un plan de seguridad si no existen lineamientos concretos ni mecanismos de rendición de cuentas? Esta falta de transparencia y claridad pone en entredicho la efectividad y la viabilidad de cualquier estrategia destinada a abordar la crisis de seguridad que enfrenta el país. Es fundamental, y para poner en contexto, señores legisladores, que recordemos el contexto del año anterior, un periodo que fue objeto de críticas por parte de muchos de los legisladores presentes en esta sala. El expresidente Guillermo Lasso introdujo, y escúchese bien este nombre, el Plan Rescate Ecuador. El Plan Rescate Ecuador. Una iniciativa, a decir del gobierno de ese entonces, destinada a restaurar la paz ciudadana. En este plan contemplaba el trabajo coordinado entre Policía y Fuerzas Armadas, con el objetivo de llevar a cabo operativos focalizados en las áreas más críticas del país. Curiosamente, señores legisladores, curiosamente, esta estrategia del señor Lasso guarda similitudes notables con el famoso e inexistente Plan Fénix, que en su momento también proponía la creación de un bloque de seguridad basado en la coordinación entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Solicito por secretaría se pueda proyectar el archivo número 2 que ha sido enviado a su autoridad. Autorizado. Autorizado, por favor, proceda TICS. Como es el Plan Rescate Ecuador, la estrategia de Guillermo Lasso para frenar la violencia en las calles. Artículo publicado en infobae.com el 3 de noviembre de 2021. El uso de la fuerza pública en el trabajo conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se despliega en los puntos más críticos del posicionamiento geográfico del país, operando en lugares fijos o móviles y en estrategias centralizadas o dinámicas, así informó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Esto permitirá el acceso a los lugares más sensibles, levantar datos donde intervienen los trabajos conjuntos y promueve el restablecimiento de la paz en las zonas conflictivas. Gracias, señora presidenta. Copia y pega nomás. Y basarse en un plan que fue presentado por Guillermo Lasso, uno de los peores gobiernos que ha tenido el Ecuador, tomando en cuenta que el 2023 fue uno de los peores años en materia de seguridad. Copiar eso para hacerlo ahora. Si quieres tener los mismos resultados, sigue haciendo las mismas cosas. Copia y pega, señores legisladores, del plan de Guillermo Lasso. Durante el desarrollo del juicio político, la señora ministra ha afirmado que el Plan Fénix ha sido clasificado, a decir de la ministra, como secretísimo, mediante una resolución que nunca ha sido presentada ante la Asamblea Nacional, en contravención de lo establecido en la normativa vigente, específicamente la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En su defensa, ha presentado un resumen ejecutivo
de 4 páginas. Sí, señores legisladores, de 4 páginas. Solicito por secretaría se proyecte el archivo número 3, por favor, señora presidenta. Con su autorización, señora presidenta, solicito se proyecte el archivo número 3. Solicito, señora presidenta, si usted me pone atención, le agradecería mucho que se proyecte el archivo número 3. Gracias, señora presidenta. Proceda, señor secretario. Autorizado, por favor, TICS. Ahí está el certificado enviado por Daniela Zamora, Coordinadora General Jurídica del Ministerio del Interior, en la que declara secretísimo el Plan Fénix. ¿Y saben qué es lo que presenta, señores legisladores, a la Comisión de Fiscalización? 4 páginas, una de ellas es carátula, ¿no? 1, 2, 3, más la carátula 4. Ese es el Plan Fénix, señores. Si es que es declarado secreto, levanten las reservas, este pleno tiene la capacidad de hacerlo. Y presente pues el Plan Fénix. Esperamos que el día de hoy, al fin, tengamos el denominado Plan Fénix. 4 hojas, señores legisladores. Una de ellas carátula. En su respuesta a la solicitud de juicio político, la señora ministra declara, abro comillas, cito, el Ministerio del Interior ha trabajado en los planes vigentes durante el periodo que tome la aprobación del Plan Nacional de Seguridad Integral, competencia del Ministerio de Defensa. Además indica que el Plan Fénix, al momento de la presentación de mi solicitud de juicio político, no estaba aprobado. Solicito por secretaría, señora presidenta, se proyecte el archivo número 4, por favor. Proceda, señor secretario. Autorizado, TICS, proceder. Este es el documento que la propia ministra ingresa a la Comisión de Fiscalización. Y en la parte de arriba dice, el Ministerio del Interior ha trabajado con los planes vigentes, ha trabajado. No se olviden que la ministra dijo que desde el día 1 está el Plan Fénix, ¿no? El Ministerio del Interior ha trabajado con los planes vigentes durante el periodo que tome la aprobación del Plan Nacional de Seguridad Integral de competencia del Ministerio de Defensa. Y más abajo lo dice la ministra del Interior, señores legisladores, no lo digo yo, lo dice la ministra, y de verdad esto ya es de replay. En el marco de la planificación operativa que se ajuste a las líneas del Plan Fénix, rayita, que a la fecha que refiere el asambleísta interpelante Berresueta no estaba aprobado. No lo digo yo, señores legisladores, lo dice la ministra. No estaba aprobado. ¿Qué Plan Fénix? Pregunto entonces, colegas asambleístas, si según las declaraciones del ministro de Defensa, el Plan Nacional de Seguridad se encuentra en revisión, porque así lo dijo el ministro de Defensa, casi un año después de haber asumido el gobierno, ¿cómo es posible que el Plan Fénix haya dado resultados desde el primer día, como ha afirmado la ministra? Si no está aprobado como política pública de seguridad, no puede ser implementado, pues, señores legisladores. La ministra del Interior ha admitido, en sus propias palabras, como lo acabo de demostrar, que continúa aplicando planes del gobierno anterior. Esto indica, señores legisladores, señoras legisladores, que este gobierno carece, pues, de un plan de seguridad efectivo, dado que el plan de seguridad integral aún no ha sido aprobado. No es justo que le hagamos esto al país, que le tomemos el pelo y juguemos con la inteligencia de los ciudadanos. En consecuencia, señores legisladores, señoras legisladoras, no existe el Plan Fénix. Y esta situación es de extremo grave. Evidencia una alarmante falta de planificación, una notable improvisación. Como fiscalizadores, porque eso nos ha correspondido por Constitución, hemos enfrentado la ausencia del Plan Fénix, lo que ha traducido en la falta de información sobre el tema ante nuestros constantes cuestionamientos y requerimientos y nuestra preocupación por el creciente número de asesinatos. Esto es lo verdaderamente grave, señora presidenta, señores legisladores. Nuestra labor a lo largo de todo este tiempo no ha sido otro que buscar la verdad, se lo hemos dicho a la ministra más de una ocasión, y exigir
acciones que frenen la tragedia que vive el Ecuador. Solicito por Secretaría se proyecten los archivos 5 y 6 que han sido enviados, señora Presidenta. Muchas gracias. Autorizado, señor secretario. Autorizado TICS, por favor, proceder. COSEPE aprobará próximamente el Plan de Seguridad Integral de la Nación, Giancarlo Lofredo. Artículo publicado en La Hora, com.ec, el 27 de marzo de 2024. Ya estamos terminando el Plan de Seguridad Integral de la Nación, fue una tarea que quedó pendiente del gobierno anterior. Nosotros ya lo tenemos casi listo y está por ser aprobado en el COSEPE. Una vez aprobado, entrará en vigor y nos dará un marco estratégico para poder tener mejores herramientas para combatir este problema y otros más. Es un plan de seguridad integral. El Plan Fénix es un plan sistémico, es un plan donde hay fuerza, valor y determinación. No es una acción aislada, hay múltiples acciones a todo nivel. Fuerza, mar, tierra, fuerza terrestre, y también tenemos acciones coordinadas con SNAI, que ya después la ciudadanía conocerá una vez ejecutadas. ¿Cuándo van a empezar con el Plan Fénix? Ya empezamos. Estamos trabajando desde el primer día y muy duro. Quiero empezar, Lenin, lamentando las muertes de estos 4 inocentes, de esta familia destruida por la delincuencia. En el momento mismo en que se conoció de estas muertes, la Policía Nacional del Ecuador ha estado activada, ha hecho más de 10 allanamientos al momento y ya se encuentran identificados los sujetos. No voy a dar más información a fin de que no se aborte, ojalá podamos dar las buenas noticias de su captura. Esperemos que sea en las próximas horas. Ahora, usted dice, ya empezamos con el Plan Fénix, pero el equipamiento del video no lo vemos, los drones tampoco, los vehículos no están, el armamento no está tampoco en manos de la policía, ministra. Entonces, el tema de la inteligencia no se ha todavía dado la modificación, o al menos no se la ha anunciado, y no se conoce quién va a estar al frente de ello. Entonces, ¿con qué parte ya se empezó? Se empezó haciéndonos cargo de los ministerios, en concreto en Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Gobierno. Gracias, señora Presidenta. 27 de mayo de 2024, Ministro de Defensa, como acaban de revisar. COSEPE aprobará próximamente el Plan de Seguridad Integral de la Nación. Y nos dicen que desde el día 1 se aplica. Y nos dicen en la contestación en la Comisión de Fiscalización que a la fecha que se refiere el asambleísta interpelante Berresueta no estaba aprobado. La confesión de parte, relevo de pruebas, señora Presidenta. La creciente inseguridad que enfrentan los ciudadanos ecuatorianos se erige como uno de los desafíos más angustiosos para nuestra sociedad. Entre estos factores se destaca la débil institucionalidad del Estado, la desigualdad económica, la proliferación del narcotráfico, que en conjunto han contribuido a un entorno de incertidumbre y temor. La falta de respuesta efectiva por parte de las instituciones del orden público y el sistema judicial ha erosionado sin duda la confianza en las capacidades para garantizar la seguridad y el bienestar. Hasta el año 2017, la tasa de homicidios intencionales fue de 5.8 por cada 100.000 habitantes. Este indicador representaba uno de los puntos más bajos en términos de violencia homicida en el país. Esto se logró gracias a políticas de seguridad implementadas en años anteriores. Sin embargo, lamentablemente esas políticas que habían permitido al pueblo del Ecuador experimentar un periodo de paz, de estabilidad y confianza, sufrirían un drástico cambio en los años posteriores. Este giro en la estrategia de seguridad ha generado muchas inquietudes, señores legisladores, sobre todo en cuanto a la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, dejando a la sociedad en un estado de vulnerabilidad ante el aumento de la violencia. Ecuador ha enfrentado graves crisis de inseguridad. Podemos aquí enumerarlas muchas. En el año 2018, la tasa de homicidios en el país experimentó un incremento exponencial, marcando el inicio de una alarmante tendencia. Los problemas más críticos han sido el crecimiento del narcotráfico, la violencia asociada, especialmente con la región fronteriza de Colombia. Podríamos mencionar
muchos casos, en el 2018 12 amotinamientos, en fin, una serie de elementos. En el 2021 la tasa de homicidios en el Ecuador se elevó a 14 por cada 100.000 habitantes. En el 2023 llegamos a tasas alarmantes. Es importante recordar que durante la administración del presidente Guillermo Lasso no se evidenciaron políticas públicas efectivas en materia de seguridad, a pesar de que la grave crisis de seguridad que había alcanzado niveles muy críticos. En un intento, como ya lo dijimos antes, por hacer frente a esta problemática, se implementó el denominado Plan Rescate Ecuador, que es lo que hoy conocemos como Plan Fénix, que es solamente un titular. Para finales del 2022, el índice de criminalidad en el Ecuador se incrementó a 25 por cada 100.000 habitantes. En el 2023, el Ecuador registra una tasa alarmante de 40.8 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Un indicador que pone de manifiesto la grave crisis de seguridad que vive el país. Solicito, señora presidenta, por secretaría, se proyecte el archivo 7 que ha sido enviado para su consideración. Autorizado. Autorizado, por favor, TICS, proceder. Como ustedes pueden ver en esta lámina, 5 de las 10 ciudades más violentas del mundo en el año 2023 fueron en el Ecuador. Vamos a ver cómo termina este mismo cuadro en el 2024, pero como pintan las cosas, la situación ojalá mejore, ojalá, lo digo de corazón. Durán, Manta, Guayaquil, Portoviejo, Machala, entre las 5 ciudades más violentas, de las 10 ciudades más violentas del mundo. De las 10, 5 son en el Ecuador. Esa es la realidad. Pero ¿qué está sucediendo en el actual gobierno? Gracias, presidente. Todo lo mencionado anteriormente parecería ser destinado a ser parte del pasado. Así lo prometió y lo aseguró el actual presidente de la República, Daniel Noboa, que iba a acabar con la inseguridad. La señora ministra del Interior, Mónica Palencia, desde diciembre del 2023, como ya lo vimos en el video, ha afirmado que el Plan Fénix genera resultados desde el primer día. Sin embargo, surge la pregunta: ¿qué ocurre con la política pública de seguridad en el Ecuador bajo el actual gobierno? Dentro de este contexto, y para ir al tema de fondo, lamentablemente la situación no ha mejorado en términos de seguridad. A pesar que desde enero el gobierno nacional cuenta con leyes aprobadas por esta asamblea, por ustedes, señores legisladores, que facilitarían la labor en el ámbito de la seguridad, pero esos resultados siguen siendo insatisfactorios. A la cuenta, un ejemplo. Cabe recordar que el Servicio de Rentas Internas ha recaudado hasta la fecha $550 millones aproximadamente, por concepto de aumento del IVA al 15%. Recursos que se habían presentado como fundamentales para combatir la inseguridad. Sin embargo, la expectativa generada no se ha traducido en una mejora tangible, lo que pone de manifiesto la necesidad de una revisión crítica y profunda de las estrategias implementadas en esta área. No llega ni a $70 millones lo entregado de esos 550 millones, señores y señoras legisladoras, tanto a la policía cuanto al Ministerio del Interior. Y por pedir que se entreguen los recursos al Ministerio de Defensa y por pedir que se entreguen los recursos al Ministerio del Interior y la policía, incluso soy víctima de un juicio penal. La realidad es que en el 2024 se presenta como un año marcado por la violencia, con un panorama teñido de sangre en cada rincón del Ecuador. A pesar de la presencia de tanques militares en ciertas provincias, las masacres continúan sin cesar. En otras regiones, asesinos, violadores y delincuentes han logrado establecerse temporalmente hasta que la presencia de las fuerzas del orden en otras ciudades les permitan regresar. Tenemos un problema en Manabí, tenemos un problema en Durán,
el bloque de seguridad se traslada hacia allá. Mientras tanto, dejamos desguarnecidas otros sitios y tenemos violencia en otras provincias. Y nos incrementa la tasa de homicidios en esas provincias. Tenemos un foco de inseguridad en otra provincia, dejamos Manabí, dejamos Durán, corremos a apagar el incendio en otro lado. No podemos seguir jugando ahí al gato y al ratón. Eso es el resultado de no tener un plan. Recordemos el gran despliegue realizado el 17 de julio en Durán, cuando un convoy militar acompañado de tanquetas ingresó al cantón a través del puente de la Unidad Nacional, anunciando su intención de intervenir el área por el tiempo que fuera necesario para, a decir del gobierno, acabar con las mafias. Sin embargo, señores y señoras legisladores, han transcurrido 3 meses desde esa intervención, 3 meses, y las muertes violentas en Durán continúan, y lejos de controlarse, siguen incrementándose de manera alarmante. Desde esa fecha al día de hoy, 155 personas han sido asesinadas en Durán. 155 desde el día en que llegaron el gobierno con las tanquetas. Lo que pone de manifiesto, señores legisladores, la ineficacia de las medidas adoptadas y de la urgencia de implementar estrategias efectivas y sostenibles. Solicito, señora presidenta, por secretaría, se proyecte el archivo número 8 y 9 que he enviado a su consideración. Autorizado. Autorizado TICS, por favor, proceder. ¿3 meses de la intervención en Durán, el gobierno ha reducido la violencia? Artículo publicado en ecuavisa.com el 19 de octubre de 2024. Según datos del Ministerio del Interior, hasta la fecha de la incursión presidencial, 254 personas fueron asesinadas. La misma cartera de Estado indicó, con fecha de corte del 13 de octubre, que el número de víctimas de muertes violentas se elevó a 409. Esto significa que desde que se ejecutó esta toma gubernamental, al menos 155 personas han sido asesinadas en medio de operativos militares y policiales constantes y estados de excepción. Y el siguiente, por favor. Esta imagen, por favor. Esa. El 22 de octubre del 2024, Durán sería la ciudad más violenta del mundo al fin del 2024. La ciudad más violenta del mundo. A esa ciudad llegó el presidente de la República, y lo digo con todo respeto, con tanquetas, con las Fuerzas Armadas. 3 meses, en 3 meses 155 asesinatos. Y la proyección, no lo digo yo, lo dice la prensa nacional. Durán sería la ciudad más violenta del mundo a finales del 2024. Esperamos y espero de todo corazón que me desmienta la ministra. Aspiro y quiero que aquí venga la ministra y me desmienta, y nos desmienta. Sin embargo, para la ministra del Interior, toda esta situación parece ser una cuestión de percepción. Ante la realidad de tantos fines de semana violentos que vive el país, su análisis se traduce en respuestas que no abordan la gravedad de la crisis de seguridad que enfrenta el Ecuador. Esta falta de reconocimiento de la magnitud del problema nos plantea serias interrogantes sobre la efectividad de políticas implementadas y de la capacidad del Ministerio y del Gobierno para responder adecuadamente a las crecientes amenazas de la seguridad pública. Solicito por secretaría se proyecte el archivo número 10. Señora presidenta, muchas gracias. Autorizado. Autorizado TICS, proceder, por favor.
Gracias, señora presidenta. Esto es lo que todas las semanas los ecuatorianos tenemos que mirar en los medios de comunicación. Señor gobierno, por humanidad, haga algo. Hagan algo. Y se ha escuchado algunas voces de que la ministra ha cumplido las funciones. Es fundamental recordar cuáles son esas funciones, las cuales la ministra ha expuesto en su intervención ante la Comisión de Fiscalización. Garantizar la seguridad ciudadana, implementar políticas de estrategias que aseguren la protección de la vida, la integridad de los ciudadanos, así como la prevención del delito. Coordinar con las fuerzas del orden, dirigir, supervisar a las instituciones encargadas de la seguridad pública, desarrollar políticas públicas, diseñar e implementar políticas efectivas en materia de seguridad y orden público, diseñar e implementar políticas efectivas. No hay. Promover la colaboración interinstitucional, facilitar la cooperación entre diversas instituciones del Estado. Nuestra Constitución, señores legisladores, que son los artículos que viola la señora ministra por su incumplimiento de funciones. Aquí está el incumplimiento de las funciones de la ministra. Artículo 3 de la Constitución de la República, numeral 8, garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral, a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. El artículo 82 de la Constitución señala la confianza en las normas previas, claras, públicas y sobre todo aplicadas. El COESCOP, en su artículo 63, señala que el Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana, Protección Interna y Orden Público, el Ministerio del Interior, le corresponde dirigir las políticas, planificación, regulación, gestión y control de la Policía Nacional. El artículo 64 del COESCOP, numeral 14, dispone dirigir, coordinar, supervisar y controlar a los órganos de la Policía Nacional. El artículo 65, numerales 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 16 del COESCOP, en resumen, hablan del establecimiento de políticas públicas de seguridad y el control que de las mismas sean aplicadas por parte de la Policía Nacional, ejecutando esa política, dice la ley, en coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 3 del decreto 381 de marzo de 2022, en el cual se establecen las funciones de la ministra, expresa: A, cumplir y hacer cumplir la Constitución; B, precautelar en el ámbito de su competencia los derechos consagrados en la Constitución de la República; C, emitir, formular, fomentar, dirigir y evaluar las políticas nacionales de seguridad ciudadana. ¿Dónde está emitida la política de seguridad ciudadana en un documento como el Plan Fénix? De conformidad con el Código Orgánico de Identidad de Seguridad Ciudadana, tendrá la Rectoría de Seguridad Ciudadana, etcétera, etcétera. Considerando las funciones de la señora ministra del Interior, que ella debe desempeñar, es evidente que no ha cumplido con ellas. No ha cumplido, señores legisladores. No ha cumplido con ninguna de las responsabilidades que le corresponden en la implementación de políticas públicas de seguridad y orden. La simple afirmación de que existe un plan de seguridad, el cual en realidad no se materializa, es una clara muestra de incapacidad ante el país, evidenciando una inacción que da resultado en la pérdida de miles de vidas de los ecuatorianos. Durante este proceso de juicio político, la señora ministra no ha presentado prueba alguna que desvirtúe la motivación de falta de aplicación de políticas públicas. La inseguridad que atraviesa el Ecuador no solo se manifiesta en homicidios intencionales, sobre los cuales existe una gran confusión respecto a qué datos son los verídicos, si los del Ministerio del Interior, que
que indica que la cantidad de homicidios intencionales de enero a julio del 2024 son de 3.627. Escúchese bien esta cifra, señores legisladores. 3.627 homicidios a decir del Ministerio del Interior. ¿O es que acaso tenemos que hacer caso a los datos de la Fiscalía General del Estado, que reporta 4.694 asesinatos de enero a julio? Denuncias. Información que a todas luces carece de claridad. Además, la inseguridad se refleja en el alarmante aumento de secuestros y extorsiones que han crecido exponencialmente. Es así que de enero a julio del 2023, el año pasado, se reportaron 8.930 denuncias por extorsión. ¿Y saben cuántas se reportaron de enero a julio de este año? 8.000 el año pasado, ¿no? 8.930. Y este año, ¿saben cuántas? 15.848. Situación que pone de manifiesto la actividad de la delincuencia organizada, de los famosos vacunadores y los grupos criminales que no dan tregua a la ciudadanía. Solicito por secretaría, señora presidenta, se proyecte el archivo 11 y 12 que han sido enviados a su consideración. Autorizado. Por favor, TICS, proceder. Y no podemos nosotros evaluar cómo vamos en el avance de esta lucha con el conflicto armado interno solamente con lo que pasa un fin de semana. No podemos hablar de una contención fallida porque un fin de semana aumentaron los muertos, aumentaron las muertes violentas. El tema de seguridad ha mejorado tanto que esta semana que concluyó tuvimos solo en relación a otras semanas 99 muertos, que sigue siendo mucho. No se puede mirar el tema de seguridad por uno o dos casos que se tengan en un fin de semana o por más casos. Lo más grave es cuando voy a ir a una asamblea por la cual en su gran mayoría ya no siento ningún respeto. Gracias. Ya tengo que sentarme. Muchas gracias. Un minuto, nada más, acerca de que, bueno, continuamos los planes de seguridad. Estamos nosotros hoy de festejo, estamos festejando. Hoy acude, y antes de mostrar el documento de la Fiscalía, hoy acude la ministra a una asamblea que, a decir de sus palabras, que de la gran mayoría le ha perdido el respeto. No es el respeto a la asamblea la que debe tener, ministra. Es un respeto a los miles de muertos que existen en el país y a sus familias. A esas familias es a las que tiene que respetar, no a esta Asamblea Nacional. A esta Asamblea hay que venir a darle cuentas, hay que venirle a rendir cuentas de lo que está sucediendo en el país. Eso es lo que hay que hacer. En este documento podemos ver, frente a la negativa del Ministerio del Interior a darme información actualizada sobre el tema de muertes violentas, porque no me las dio, y a decir de la propia ministra en el proceso, en la Comisión de Fiscalización, ¿por qué le voy a dar prueba a usted? Pues, ¿no? ¿Por qué voy a darle prueba que va a ser usada en el juicio en mi contra? Le pedí a la Fiscal General del Estado esta información, con fecha 21 de agosto del 2024. Y adjunta, ahí está el documento para que ustedes lo puedan ver, y adjunta un cuadro, delitos de extorsión, 2023, 8.930 denuncias. 2024, el mismo periodo, pásele al cuadro, por favor, aváncele al cuadro, 15.848 denuncias. Y de asesinato, ahí se puede ver, en el 2024, en el mismo periodo, 5.186 en el 2023, 2024, 4.694, hay menos denuncias, es así, pero son 4.694 frente a las 3.627 que mostró la ministra en la interpelación en la Comisión de Fiscalización. 1.000 muertes que no se saben dónde están. Entonces,
¿quién miente? ¿La Fiscalía o el Ministerio del Interior? Yo creo que ninguno de los dos. El problema ha sido el subregistro que existe en la Policía Nacional. El subregistro. La señora ministra, junto a sus testigos, reconoció que el delito de extorsión ha aumentado de manera exponencial, alcanzando un incremento cercano al 75% al 31 de julio del 2024. 75% más extorsiones que el año pasado. En relación con los delitos denunciados de asesinato en un intento por desvirtuar su incumplimiento de funciones en el ámbito de la seguridad, la ministra ha argumentado que los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado son, abro comillas y cito, son denuncias, no son hechos acontecidos. Señores legisladores, esto dijo la ministra en la Comisión de Fiscalización. Que estas cifras dadas por la Fiscalía General del Estado son solo denuncias, que no son hechos acontecidos. Si la gente que va a la Fiscalía General del Estado a poner una denuncia por asesinato, no por el robo del celular, asesinato, se inventa la muerte. Esta afirmación subraya una preocupante falta de reconocimiento sobre la gravedad de la situación de la seguridad del país, así como una evasión de la responsabilidad que le corresponde como titular de la cartera del Interior. Solicito por Secretaría, Presidenta, se proyecte el archivo 13, 14 y 15 que han sido enviados, por favor. Autorizado. TICS proceder, por favor. Esto, señora Presidenta, es lo que decía hace un momento, el gráfico de diferencia de extorsiones entre el año 2023 y 2024. El incremento año a año es impresionante. Desde el año 2020, donde tuvimos 936 casos de extorsiones, 2021, 1.164 casos, 2022, 3.905 casos de extorsión, 2023, 8.930 casos, 2024, todos corte al 31 de julio del mismo periodo, 15.848. Siguiente, por favor. Esto es lo que presenta la ministra en su argumentación ante la Comisión de Fiscalización. Si le puede hacer un zoom, por favor, al número 3.627. Esto presentó la ministra del Interior, esto no es un documento mío. En homicidios intencionales, entre enero y julio del 2024, la ministra presenta 3.627 homicidios. Y la Fiscalía nos presenta 4.694. Señores legisladores, ¿cómo se puede tomar decisiones de política pública con una data equivocada? Si la ministra nos dice que hay una reducción del 17% en relación al año anterior, a mí me quedan las dudas frente a las denuncias presentadas en Fiscalía, pues. Y si la Policía Nacional está dando información equivocada, no todos, por supuesto, porque hay muy buenos elementos en la policía, pero también hay de los malos, pues. Y si le da información equivocada a la ministra toma decisiones sobre la base de esa data. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Hace un rato escuché decir al asambleísta... Una pausa, para poner en contexto. Esto fue lo que pasó en la Comisión de Fiscalización. Esto es el día de la presentación de pruebas de cargo y de descargo en la Comisión de Fiscalización. Por favor, adelante con el video. Hace un rato escuché decir al asambleísta Berresueta Carrión, interpelante, que por las denuncias de asesinato de Fiscalía, la tendencia va de tal manera que vamos a terminar igual que el 2023. Yo no sé de dónde sacó ese dato, pero si es denuncias, no son hechos. Pausa, por favor. Primero. Pausa. Son denuncias, no son hechos. ¿Cómo hacemos política pública en materia de seguridad así, señores legisladores? La ministra del Interior nos dice que son denuncias y que no son hechos. Siga con el video, por favor.
poderlo controvertir. En la lámina que usted nos muestra, los homicidios de enero a julio del 2024, frente a los homicidios de enero a julio del 2023, usted presenta que son 3.627 homicidios. Eso presentó usted en la lámina. Y en la información que me remite a mí, la Fiscalía General del Estado, la Fiscal General del Estado, con su firma, me dice claramente que son 4.694 denuncias por asesinatos. Entonces aquí hay algo que no me cuadra. O hay un subregistro en el Ministerio del Interior, y de esto le he venido diciendo, señora ministra, no menos de 2 sesiones de la Comisión de Seguridad. Se lo he dicho fraternalmente, que le están dando información equivocada desde la policía en el tema de la data. Aquí en cuanto a las cifras, usted me decía... Aquí una pausa, por favor. Luego de que planteo ese tema en la Comisión de Fiscalización, la ministra reconoce que me ha hecho caso. Dele play, por favor. Siga con el video si es tan gentil. Aquí en cuanto a las cifras, usted me decía, y cosa que le agradezco, que esté muy pendiente de las cifras que me dan. Créame que usted me lo dijo una vez y le hice caso. Y he estado muy pendiente de que esté articulado todo con una unidad, una comisión. No solo tengo una unidad de revisión a la interna del Ministerio Interior, tengo además este comité de manejo de los datos. Yo espero de que ese comité funcione. Lo digo con franqueza. El problema que tiene la Policía Nacional, señores legisladores, es el subregistro. Tiene un registro de homicidios la policía, tiene un registro de homicidios la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y la función judicial en otras instancias. Hay que unificar la data, debe haber una sola institución que genere data, le hemos dicho en varias ocasiones a la ministra. Pero si tengo yo la información, generamos este tipo de temas. Con las cifras que expongo ante ustedes, señores legisladores, los invito a una reflexión. ¿Qué política pública de seguridad se ha podido ejecutar en casi un año de gobierno? A pesar de que se afirma que se ha incautado grandes toneladas de droga, el número de detenidos y procesados como resultado de estas supuestas incautaciones. ¿Qué pasa con la captura de grandes, y en la última parte de mi intervención, de grandes capos? No ha existido una efectividad por parte del Ministerio del Interior en poder recapturar a delincuentes peligrosos. Solicito por secretaría se proyecte el archivo 14, señora presidenta, por favor. Autorizado. Proceder, TICS, por favor. Interno y declara la guerra a unos 22 grupos que fueron calificados de GDOs, de grupos de delincuencia organizada, a grupos terroristas. ¿Se puede saber si es que alguno de estos grupos fue completamente desmantelado o no? Bueno, desmantelados totalmente no, pero sí tenemos cifras que denotan el trabajo de la Policía Nacional. Gracias, señora presidenta. Insisto, comisión de parte, relevo de prueba. No se ha desmantelado una banda importante. Lo dice el comandante general de la policía. ¡Una banda! Y son 200 días que no se ha logrado recapturar a Fito. Por más que el día de hoy nos digan que el 45% de avance de las investigaciones de la recaptura de Fito están listas, ya no les creemos. 45% será de la cintura para arriba, será de la cintura para abajo. No se puede jugar con la inteligencia de las personas. Señoras y señores asambleístas, la fuga de Fito, de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, junto con otros presos, es quizás el ejemplo más contundente de la incapacidad del Ministerio del Interior para garantizar la seguridad y el orden público. Fito, líder de la banda de los choneros, ha sido uno de los criminales más peligrosos del Ecuador, vinculado a múltiples crímenes, incluido el narcotráfico y la violencia dentro de las cárceles. La fuga de Fito no es un simple descuido, es una señal clara de la debilidad del Estado ecuatoriano
frente al crimen organizado. La ministra, como máxima responsable de la seguridad y control de la Policía Nacional, ha fracasado rotundamente para evitar esta fuga, a pesar de contar con información sobre los planes de fuga de criminales de alto perfil. No solo se trata de Fito, señores legisladores, sino de 90 presos peligrosos que también lograron escapar. La señora ministra no puede evadir su responsabilidad, pues bajo su gestión el sistema penitenciario se ha deteriorado. 90 presos se han fugado de alta peligrosidad. La ministra ha comparecido ante la Comisión de Fiscalización afirmando que se ha emitido una difusión roja de Interpol para capturar a alias Fito y preguntándose, ¿acaso es fácil, dijo la ministra, poner una difusión roja en Interpol? Ese es precisamente su deber, señora ministra. Ese es su deber, no solo en términos de gestionar la difusión, sino también en la implementación de políticas públicas de seguridad e inteligencia para localizar a este tipo de reos. Señoras y señores asambleístas, a través de este juicio político que hemos iniciado en contra de la ministra del Interior, el objetivo principal ha sido transparentar la situación actual del Ecuador y evidenciar la realidad que enfrentamos. Este objetivo ha contado con el apoyo constante de este Pleno, de ustedes, señores legisladores, ya que todos hemos compartido la preocupación por la creciente inseguridad que vive el país y hemos escuchado las demandas de los ecuatorianos en busca de un entorno seguro donde puedan trabajar, estudiar y vivir en paz. El índice de criminalidad no ha cesado en el Ecuador. Durante el 2024 se han registrado asesinatos de varios funcionarios públicos en medio de un clima de violencia creciente, a pesar de los operativos militares y policiales. Esta situación exige una respuesta inmediata y sobre todo efectiva de parte de las autoridades responsables. En policías y militares, hasta septiembre del 2024, señores legisladores, 26 policías y un militar fueron asesinados como parte de la violencia asociada al narcotráfico. En funcionarios penitenciarios se han registrado 6 asesinatos de hombres y mujeres funcionarios del SNAI. En políticos y alcaldes, de lo que va del año, al menos 3 alcaldes fueron asesinados en un lapso de 30 días. Y en los últimos 16 meses, señores legisladores, 14 políticos han sido víctimas de homicidios. Cabe destacar también el atentado que sufrió el actual candidato presidencial Jimmy Jairala, un hecho que algunos han intentado desestimar, calificándolo como un simple robo. No nos apresuremos. Esta narrativa no solo minimiza la gravedad del incidente, sino que también refleja una preocupante falta de atención a la violencia política que amenaza a los líderes y candidatos en el país. Y todo esto sucede, señores legisladores, a vista y paciencia del Estado, a vista y paciencia de la ministra del Interior y de las autoridades de seguridad. Y todos esperamos que el día de hoy ella se presente ante nosotros para demostrar con cifras reales y con datos reales la situación que enfrenta el Ecuador. Es fundamental que la ministra evidencie las políticas públicas de seguridad implementadas, las acciones y resultados concretos que han sido alcanzados. No podemos aceptar que nos informe que todo es secreto, bajo el argumento que su divulgación podría perjudicar o poner en riesgo la seguridad del Estado. La transparencia y la rendición de cuentas, señores legisladores, es esencial para restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de velar por la seguridad. Hemos escuchado a algunos colegas afirmar, con mucho respeto lo digo, de que ¿qué sacamos con censurar a la ministra? Y que las cosas no se solucionarán simplemente a través de la censura.
Sin embargo, reiteramos que sin datos concretos, sin políticas públicas efectivas, sin la voluntad política necesaria, sin la capacidad, es insostenible continuar en esta situación. La legislatura, señora presidenta y señores legisladores, es la esencia del contrapeso que debe existir en el marco del Estado de Derecho. No podemos como fiscalizadores cerrar los ojos ante la masacre que viven a diario las familias ecuatorianas bajo esta mentalidad. La señora ministra tiene una responsabilidad política ineludible frente a la crisis de inseguridad que afecta al país. Una crisis que no solo persiste, sino que se intensifica día a día. Aunque se afirme que ha habido una reducción del 17% en los homicidios intencionales, es importante señalar que al comparar esa cifra, como ya lo demostré, con los datos de la Fiscalía General del Estado, podríamos encontrar inconsistencias que cuestionan su veracidad. No obstante, lo que es indiscutible es que el país sigue enfrentando una alarmante inseguridad, así como un aumento exponencial de los delitos de secuestro y extorsión. Esto, señores legisladores, refleja el incumplimiento de la ministra del Interior, quien ejerce la rectoría de las políticas públicas del ministerio a su cargo, que deben garantizar la seguridad y el orden ciudadano. El último fin de semana del último feriado del 9 de octubre, 22 homicidios. La vida que se pierde no puede ser reducida a una simple estadística o a un número más en una lista. No puede ver ahorro, como dijo la ministra, en vidas humanas. En términos de muertes violentas no hay tal ahorro. Nuestros compatriotas no pueden seguir viviendo en una constante incertidumbre y sufrimiento. Por estas razones es imprescindible que la ministra del Interior asuma su responsabilidad. Pero es nuestra responsabilidad también como legislatura garantizar que el Ecuador recupere la confianza en sus instituciones y que quienes han fallado en su deber de proteger a la ciudadanía sean sancionados conforme a la ley. En conclusión, la señora ministra Mónica Palencia ha incumplido de manera reiterada sus funciones constitucionales y legales, lo cual es inaceptable en un cargo de tan alta responsabilidad. Como ministra del Interior, no ha cumplido las funciones establecidas en la Constitución y en la ley que leí hace un momento. Esta situación no solo comprende la integridad de nuestros ciudadanos, sino que también pone en entredicho su capacidad para liderar y garantizar la seguridad que nuestro país merece. La señora ministra del Interior, doctora Rosa Irene Palencia Núñez, ha fallado en todos los frentes, desde su incapacidad para prevenir la fuga de criminales peligrosos hasta la ausencia de un plan de seguridad coherente y la ineficiente gestión en los recursos destinados a la protección de nuestra sociedad. Colegas asambleístas, y con esto concluyo, hemos llegado a un punto crucial en el que debemos tomar una decisión clara y sobre todo contundente. La señora ministra del Interior, doctora Mónica Rosa Irene Palencia Núñez, ha demostrado a lo largo de su gestión ser incapaz de garantizar la seguridad y el respeto a la ley en nuestro país. Ha fracasado en implementar un plan de seguridad. Les exhorto, señores legisladores, a reflexionar y actuar con coherencia con sus expresiones y decisiones, sin darle la espalda al país. Recuerden que esta importante fiscalización que hemos llevado a cabo es una lucha desde nuestras curules en favor de todos los ciudadanos. No podemos permanecer indiferentes ante la crisis de seguridad que afecta a nuestras familias y comunidades. La responsabilidad que tenemos como representantes del pueblo exige que actuemos con firmeza y determinación para no tener que seguir lamentando
lágrimas de padres y madres, solicito, Presidenta, se proyecte el último archivo, el archivo 16, que he puesto a su consideración. La mayoría que aquí son padres de familia sabrán lo que significa un hijo o una hija para muchos de nosotros. Pero sí quiero pedir a las autoridades, aquí corresponde al Ministerio del Interior, a todos los entes que les competen, no nos abandonen. Somos camioneros que servimos a nuestro país, amamos la profesión que hacemos, lo hacemos porque nos nace. Autoridades, no nos abandonen, hagan algo por nosotros. Nosotros estamos solos y abandonados, a merced de nuestros malditos delincuentes. Asesinaron la vida. Gracias, señora Presidenta. Este video, señores legisladores, captura la desesperación, la impotencia, el dolor de miles de ciudadanos que deben llorar la muerte de sus inocentes. No es justo que nuestro país continúe sufriendo la pérdida de vidas, especialmente cuando se trata de niños. No tienen ninguna culpa de esta crisis. Por esta razón nuestra lucha es tan crucial y necesaria. Debemos alzar nuestras voces y actuar con determinación para que la tragedia de la violencia no siga marcando la vida de nuestros compatriotas. Esa es nuestra lucha, señores legisladores. Una lucha por todas las madres y padres que han perdido a sus hijos en masacres, cuyos corazones están marcados por el dolor y la pérdida. Una lucha por los hermanos ecuatorianos, pequeños y medianos emprendedores, a quienes la extorsión y el miedo afectan día a día, impidiendo que prosperen. Una lucha por los transportistas, quienes en las primeras horas de la madrugada se enfrentan al temor de ser robados o incluso asesinados. Una lucha por nuestros compañeros servidores públicos que han sido asesinados en el ejercicio de sus funciones, víctimas de la negligencia y la falta de seguridad que debería garantizar el Estado. Una lucha por nuestros valientes militares y policías también caídos en este conflicto interno. Una lucha por nuestros ciudadanos secuestrados, a quienes sus familias no han vuelto a ver, de todas clases sociales, ricos y pobres, sufriendo la angustia de la ausencia. Una lucha por nuestros mayores y jóvenes migrantes que se ven obligados a salir del país, por nuestros estudiantes y por cada uno de nosotros, ¿por qué no, señores legisladores?, que en ocasiones hemos sido objeto de amedrentamientos, nosotros, de amenazas e incluso atentados contra nuestras vidas, todo por buscar la transparencia y el bienestar de los ecuatorianos. Esta lucha, señores legisladores, es por la dignidad de nuestro pueblo y la seguridad que todos merecemos. No podemos rendirnos. Es nuestra responsabilidad defender a quienes no pueden defenderse. Este juicio no persigue un objetivo político. Representa a las miles de voces de ciudadanos y ciudadanas que no pueden estar en este hemiciclo levantando su voz, clamando e implorando por una solución. Este juicio no se dirige contra una persona alguna, ni busca fines políticos o electorales. Es una búsqueda genuina de la paz para nuestro país. Por todo lo expuesto, y con esto termino, señora Presidenta, solicito al Pleno de la Asamblea Nacional que apruebe la censura y destitución de la señora Ministra del Interior, doctora Rosa Mónica Irene Palencia Núñez, por la única causal que ha sido propuesta, el incumplimiento de sus funciones. Es momento que el Ecuador recupere la paz y la seguridad que todos merecemos. No podemos permitir que la inacción y la falta de liderazgo continúen poniendo en riesgo la vida de nuestros ciudadanos. Hago un llamado a cada uno de ustedes para que actuemos con responsabilidad, con coherencia y sobre todo con valentía en esta crucial decisión. Mi palabra, señora Presidenta, señoras y señores legisladores.